¿Sabías que una de cada 6 mujeres en el mundo nunca podrá ser madre naturalmente? Esta es la historia de Esperanza Reyes, una mujer de 32 años de Guadalajara, que creía que su vida había terminado cuando escuchó esas 3 palabras que destrozaron su mundo. Usted es estéril. Pero lo que ella no sabía es que el destino tenía preparado un milagro que cambiaría no solo su vida, sino la definición misma del amor verdadero. Durante años había soñado con mecerse en una silla junto a la cuna de su bebé, cantándole las mismas canciones que su abuela le cantaba a ella. Ese sueño se convirtió en obsesión, y esa obsesión la llevaría a cruzar fronteras que jamás imaginó cruzar. Pero antes de llegar al milagro, tuvo que vivir la pesadilla más cruel que una mujer puede experimentar. Era un martes gris de octubre, cuando Esperanza entró al consultorio del doctor Ramírez por 15ª vez en 2 años. Sus manos temblaban mientras sostenía los últimos estudios, esos papeles que contenían números y palabras médicas que ella no entendía, pero que su corazón ya interpretaba como una sentencia de muerte. «Doctora Esperanza», le dijo el médico con esa voz que todos los doctores usan cuando van a destrozar una vida, «los resultados confirman lo que sospechábamos». El aire se volvió pesado, el tiempo se detuvo y en ese momento ella supo que su mundo tal como lo conocía había llegado a su fin. Las palabras «daño irreversible en las trompas de Falopio» sonaron como martillazos en su pecho. Pero Esperanza Reyes no era una mujer que se rendía fácilmente, y esta batalla apenas comenzaba. Salió de esa consulta como un zombi, caminando por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor. La gente la miraba pasar, pero ella no veía nada más que un futuro vacío, sin los gritos de alegría de un niño, sin las noches en vela por amor y no por angustia, sin la posibilidad de continuar el legado familiar que había durado generaciones. Su hermana María la encontró esa noche sentada en el piso de su cocina, rodeada de revistas de bebés que había coleccionado durante años, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. «No puede ser, tiene que haber otra opinión, otro doctor, otra esperanza», le susurró María al oído. Y fue en ese momento de desesperación absoluta cuando nació una determinación férrea. Si había una posibilidad en 1.000.000, ella la encontraría. No sabía que esa búsqueda la llevaría hasta los brazos del hombre que cambiaría su destino para siempre. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa emocional que hubiera quebrado a cualquier mujer menos determinada. Esperanza visitó a cuanto especialista en fertilidad existía en todo México, desde los más reconocidos en la Ciudad de México hasta curanderos tradicionales en pueblos remotos de Oaxaca. Gastó todos sus ahorros, vendió sus joyas, pidió prestado a familiares que comenzaron a verla como una mujer obsesionada que no aceptaba la realidad. Pero cada no la hacía más fuerte, cada puerta cerrada la impulsaba a tocar la siguiente. Sus amigas comenzaron a evitarla porque cada conversación terminaba en el mismo tema: su infertilidad. Su novio de 5 años, Roberto, la dejó con una frase que la perseguiría durante meses: «No puedo construir una familia con alguien que nunca podrá darme hijos». El dolor de esa traición casi la destruye, pero también la liberó de las expectativas de otros. Ahora solo le importaba una cosa: encontrar su milagro, sin importar dónde estuviera. Fue su prima Lucía, que vivía en Los Ángeles, quien le contó sobre la Clínica Internacional de Fertilidad Dr. Williams, un lugar donde supuestamente hacían milagros con casos imposibles. «Prima, he escuchado historias increíbles de mujeres que llegaron sin esperanza y salieron embarazadas», le dijo por teléfono desde California.
El problema era que estaba en Estados Unidos, el tratamiento costaba una fortuna y ella apenas hablaba inglés básico. Pero cuando una mujer está dispuesta a todo por cumplir su sueño más profundo, no existen obstáculos insuperables. Esperanza tomó la decisión más valiente de su vida. Vendería todo lo que tenía, cruzaría la frontera y pondría su destino en manos de médicos extranjeros que hablaban un idioma que apenas entendía. Lo que no sabía es que en esa clínica no solo encontraría la posibilidad de ser madre, sino también el amor de su vida. Pero esa es una historia que apenas comenzaba a escribirse, y los próximos capítulos serían más intensos de lo que jamás imaginó. El aeropuerto de Los Ángeles nunca se había sentido tan extraño y amenazante como aquel día de abril, cuando Esperanza pisó suelo estadounidense con una maleta, $1000 en efectivo y un sueño que pesaba más que todo su equipaje. Su inglés era básico, su miedo era gigantesco, pero su determinación era más fuerte que cualquier barrera. La primera persona que la ayudó fue un taxi driver mexicano que al escuchar su historia le dijo: «Señora, si Dios cerró una puerta es porque va a abrir una ventana más grande». Esas palabras resonaron en su corazón mientras veía pasar la ciudad más grande que había visto en su vida. No sabía que a pocas millas de distancia, en esa misma clínica hacia donde se dirigía, había un hombre que también estaba buscando sanar heridas profundas del pasado. El doctor Michael Williams acababa de terminar su turno más difícil del mes. Otro caso perdido, otra familia destrozada por la infertilidad. Pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Michael Williams tenía 38 años y llevaba una década dedicado a la medicina reproductiva, no por vocación inicial, sino por una herida personal que nunca había sanado completamente. Su ex esposa había perdido 3 embarazos consecutivos antes de dejarlo con una carta que decía: «No puedo seguir intentando con alguien que solo ve pacientes donde debería haber esperanza». Esas palabras lo habían convertido en el médico más dedicado, pero también más distante de toda la clínica. Hablaba español con fluidez porque había estudiado un año en España, pero nunca había atendido a una paciente que tocara su corazón como lo haría Esperanza. Esa mañana revisaba expedientes cuando su asistente le dijo: «Doctor, tiene una consulta nueva, una mexicana que no habla mucho inglés, pero que ha insistido en verlo específicamente a usted». Michael suspiró, pensando que sería otra consulta rutinaria. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la mujer que le devolvería la fe en los milagros. El primer encuentro fue un desastre lingüístico que se convirtió en magia pura. Esperanza entró al consultorio temblando, con sus estudios médicos traducidos a un inglés básico por Google Translate, y se encontró frente a un hombre alto, de ojos azules profundos, que la saludó en un español perfecto. «Buenos días, señora Reyes. Soy el doctor Williams. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». La sorpresa en su rostro fue tan evidente que Michael no pudo evitar sonreír por primera vez en meses. Durante los siguientes 45 minutos, algo extraordinario sucedió. Mientras revisaban juntos sus estudios médicos, tradujeron no solo palabras sino emociones, esperanzas y miedos. Michael vio en los ojos de Esperanza la misma desesperación que había visto en el espejo durante años, pero también una fuerza que él había perdido hacía mucho tiempo. Cuando ella le preguntó: «Doctor, ¿usted cree en los milagros?», él respondió sin pensar: «Señora Reyes, creo que acabo de ver uno». Era el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Los tratamientos comenzaron inmediatamente, pero lo que nadie podía predecir era la conexión emocional que se estaba formando entre médico y paciente. Cada cita se convertía en una mezcla de esperanza médica y química personal
que ambos trataban de ignorar, pero que era imposible de ocultar. Michael se encontraba esperando las citas de Esperanza como nunca había esperado ver a ninguna paciente. Y ella comenzó a arreglarse especialmente para sus visitas médicas. Sus conversaciones se extendían más allá de lo profesionalmente necesario, tocando temas de familia, cultura, sueños y decepciones. Esperanza le contaba sobre las tradiciones mexicanas de maternidad y Michael le explicaba sobre los avances médicos estadounidenses, pero entre líneas se estaban contando sus historias de vida. El primer tratamiento falló, como era esperado, pero en lugar de devastación, ambos sintieron algo parecido al alivio. Tendrían más tiempo juntos. Era peligroso, era poco ético, era completamente inesperado, pero estaba sucediendo sin que pudieran controlarlo. La tensión llegó al punto de quiebre cuando la familia de Esperanza vino a visitarla desde México y conoció al Dr. Williams. Su madre, doña Carmen, con esa intuición que solo tienen las madres mexicanas, se dio cuenta inmediatamente de que entre su hija y ese doctor rubio había algo más que una relación médico-paciente. «Mija, ese hombre te ve diferente y tú lo ves diferente a él», le dijo esa noche en su departamento rentado. Esperanza negó todo, pero su corazón la traicionaba cada vez que pronunciaba el nombre de Michael. Por su parte, Michael enfrentaba sus propios demonios. Estaba rompiendo todas las reglas éticas de su profesión al enamorarse de una paciente, pero por primera vez en años se sentía vivo. La situación se complicó cuando el tratamiento más prometedor requería que Esperanza permaneciera en Los Ángeles por 6 meses adicionales. Ella no tenía dinero para tanto tiempo. Él no podía ofrecerle financiamiento sin levantar sospechas, y ambos sabían que 6 meses juntos sería imposible mantener la fachada profesional. Fue entonces cuando Michael tomó la decisión más arriesgada de su vida, una decisión que cambiaría todo para siempre. «Esperanza, tengo una propuesta que va a sonar completamente loca, pero necesito que me escuches hasta el final», le dijo Michael una tarde de julio mientras cerraban la clínica. Sus manos temblaban mientras pronunciaba las palabras que había ensayado frente al espejo durante días. «Cásate conmigo». El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el latido del corazón de ambos. «No por amor», mintió, «sino por conveniencia. Como mi esposa tendrías seguro médico, podrías quedarte legalmente en el país y yo podría tratarte sin conflictos éticos». Esperanza lo miró con esos ojos grandes que lo habían cautivado desde el primer día, procesando una propuesta que era tan práctica como romántica, tan desesperada como valiente. «Michael, tú entiendes lo que me estás pidiendo», le respondió con una voz que temblaba entre la emoción y el terror. «Estoy pidiendo que me permitas ayudarte a cumplir tu sueño y tal vez en el camino ambos encontremos algo que no sabíamos que estábamos buscando», fue su respuesta. Era una propuesta de matrimonio disfrazada de transacción comercial, pero ambos sabían que era mucho más que eso. La boda fue un evento surrealista que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Los Ángeles un martes por la mañana, con solo 2 testigos desconocidos y un ramo de flores baratas comprado en la gasolinera. Esperanza llevaba un vestido blanco simple que había comprado el día anterior, y Michael usaba el mismo traje que se ponía para ir a trabajar. No había mariachis, ni familia, ni lágrimas de felicidad. Solo 2 personas desesperadas tratando de engañar al destino. Pero cuando Michael deslizó el anillo en su dedo y dijo, «Acepto», algo cambió en el aire entre ellos. «Acepto», respondió Esperanza, y por primera vez en meses ambos sintieron que tal vez habían tomado la decisión correcta. Esa noche durmieron en casas separadas, él en su apartamento de soltero, ella en su departamento rentado, ambos mirando sus anillos de boda y preguntándose en qué se habían metido.
era un matrimonio de conveniencia que comenzaba a sentirse como algo real, y eso los aterraba a ambos más que cualquier procedimiento médico. Los siguientes meses fueron una danza delicada entre la intimidad doméstica y la distancia emocional. Michael insistió en que Esperanza se mudara a su casa para que la farsa fuera convincente ante las autoridades migratorias, pero establecieron reglas estrictas: habitaciones separadas, gastos divididos y nada de comportamientos que pudieran confundir su arreglo comercial con un matrimonio real. Pero las reglas comenzaron a romperse naturalmente. Ella cocinaba comida mexicana que él devoraba con una sonrisa. Él le enseñaba inglés médico mientras veían series de televisión. Y lentamente la casa se llenó de pequeños momentos de felicidad doméstica que ninguno mencionaba, pero ambos atesoraban. Los tratamientos de fertilidad se intensificaron, convirtiéndose en procedimientos cada vez más invasivos y emocionalmente agotadores. Michael la acompañaba a cada cita, ya no como su médico, sino como su esposo, y Esperanza se aferraba a su mano durante los procedimientos más dolorosos. Era como si el matrimonio falso se estuviera volviendo real, sin que ninguno tuviera el valor de admitirlo. El momento de quiebre llegó después del quinto tratamiento fallido, cuando Esperanza se encerró en el baño de su casa y lloró durante 3 horas seguidas. Michael golpeó la puerta suavemente, susurrando palabras de aliento que sonaban vacías incluso para él. Cuando ella finalmente salió, con los ojos rojos e hinchados, se derrumbó en sus brazos por primera vez desde que se conocían. «Michael, tal vez Dios me está diciendo que no merezco ser madre», sollozó contra su pecho. Esa noche, por primera vez en 8 meses de matrimonio, durmieron en la misma cama, sin nada romántico o sexual, solo 2 almas rotas consolándose mutuamente. Cuando despertaron abrazados a la mañana siguiente, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. «Esperanza», le susurró Michael mientras veía salir el sol. «Creo que me estoy enamorando de ti. Creo que yo ya me enamoré de ti hace meses», fue su respuesta. Era la confesión más peligrosa que podían hacerse, porque ahora tenían algo que perder, además de la posibilidad de tener un hijo. Justo cuando comenzaban a aceptar que tal vez su amor era suficiente, incluso sin hijos, llegó la llamada que cambiaría todo. El Dr. Thompson, especialista en casos extremos de fertilidad de la Universidad de Stanford, había revisado el expediente de Esperanza y tenía una propuesta: un procedimiento experimental que solo se había intentado 12 veces en todo el mundo, con una tasa de éxito del 30%, pero con riesgos significativos para la madre. «Señora Williams», dijo por teléfono, «este procedimiento podría darle el bebé que tanto desea, pero también podría costarle la vida». Michael tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Cuáles son exactamente los riesgos, doctor?» «Hemorragia severa, complicaciones cardíacas y, en el peor de los casos, muerte materna. Pero si funciona, tendría un embarazo completamente normal». Esperanza y Michael se miraron a los ojos, y sin decir una palabra, ambos supieron que ella iba a intentarlo. Era su última oportunidad de ser madre, pero ahora Michael tenía que enfrentar la posibilidad de perder no solo su sueño de formar una familia, sino también a la mujer de la que se había enamorado profundamente. La decisión más difícil de sus vidas los esperaba, y solo tenían 48 horas para tomarla. «Si algo me pasa durante el procedimiento, quiero que sepas que estos han sido los meses más felices de mi vida», le dijo Esperanza a Michael la noche antes de viajar a Stanford. Estaban sentados en su cocina, bebiendo té de manzanilla y tratando de actuar como si fuera una noche normal, pero ambos sabían que podría ser la última. Michael tomó sus manos entre las suyas, esas manos que habían temblado cuando la conoció y que ahora se habían vuelto su refugio. «Esperanza Williams», le dijo usando por primera vez su apellido completo, «tú vas a salir de este procedimiento.
Vas a quedar embarazada y vamos a criar a nuestro hijo juntos hasta que seamos viejitos gruñones. Ella se rió entre lágrimas, memorizando cada detalle de su rostro, cada arruga alrededor de sus ojos cuando sonreía, cada lunar que había aprendido a amar. ¿Y si no funciona?, preguntó con una voz apenas audible. Entonces construiremos una familia diferente, pero construiremos una familia, respondió Michael. Era una promesa que sonaba hermosa, pero ambos sabían que primero tenían que sobrevivir al día siguiente. El procedimiento estaba programado para las 7:00 am en el hospital de Stanford, y desde las 5:00 am, Esperanza y Michael estaban despiertos, abrazados en la cama del hotel, sintiendo cómo el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. A las 6:00 am se levantaron, se ducharon juntos por primera vez, no con intención romántica, sino con la necesidad desesperada de estar cerca. Michael la ayudó a ponerse la bata del hospital y cuando se vio en el espejo, Esperanza se sintió como una novia al revés, vestida de blanco para una ceremonia que podría terminar en tragedia. «Te amo», le susurró Michael al oído mientras caminaban por los pasillos del hospital. «Te amo», respondió ella, y fueron las últimas palabras que intercambiaron antes de que las puertas del quirófano los separaran. Michael se quedó en la sala de espera, caminando en círculos como un león enjaulado, orando a un Dios en el que no había creído en años. Las horas más largas de su vida estaban a punto de comenzar. 4 horas después, el doctor Thompson salió del quirófano con una expresión que Michael no pudo interpretar. Su corazón se detuvo mientras esperaba las palabras que definirían su futuro. «Doctor Williams, el procedimiento fue exitoso técnicamente, pero los próximos días serán críticos», le dijo quitándose la mascarilla. «¿Está viva? ¿Está bien?», fueron las únicas palabras que Michael pudo articular. «Está viva, está estable, pero perdió mucha sangre. Los próximos 3 días nos dirán si su cuerpo acepta el tratamiento y si hay complicaciones». Michael corrió hacia la sala de recuperación, donde encontró a Esperanza conectada a múltiples máquinas, pálida como una hoja de papel, pero respirando. Se sentó junto a su cama, tomó su mano y comenzó una vigilia que duraría 72 horas. Durante esos 3 días, Michael no se movió de su lado, hablándole constantemente, contándole sobre el futuro que construirían juntos, cantándole canciones en español que había aprendido para ella. El tercer día, Esperanza abrió los ojos, y lo primero que vio fue el rostro de Michael, demacrado por la preocupación, pero sonriendo como si hubiera visto un ángel. ¿Funcionó?, fue lo primero que preguntó Esperanza, con una voz ronca que sonó como música celestial para Michael. «No lo sabemos todavía, mi amor, pero tú estás aquí, tú estás viva, y eso es lo único que me importa», le respondió Michael besando su frente. Durante las siguientes 2 semanas en el hospital, Esperanza se recuperó lentamente mientras esperaban los resultados que determinarían si el procedimiento había funcionado. Michael prácticamente vivió en el hospital, trabajando desde su laptop durante el día y durmiendo en un sillón incómodo durante la noche, negándose a dejarla sola ni un solo momento. Los médicos comenzaron a hacer chistes sobre el esposo más devoto del hospital, sin saber que ese matrimonio había comenzado como una farsa y se había convertido en el amor más verdadero que ambos habían experimentado. Esperanza recuperó fuerzas día a día, y con cada sonrisa suya, Michael sentía que podía respirar un poco mejor. Pero la pregunta que los atormentaba seguía sin respuesta. ¿Estaba embarazada? El día de los resultados llegó con una tormenta que azotaba las ventanas del hospital, como si el mismo cielo estuviera nervioso. El doctor Thompson entró a la habitación con el sobre que contenía las pruebas de embarazo más importantes de sus vidas, seguido por Michael, que apenas podía caminar de los nervios.
Señora Williams, tengo noticias, dijo el doctor con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. Por favor, díganos rápido antes de que me dé un infarto, interrumpió Michael, tomando la mano de Esperanza. Felicidades, están esperando un bebé. El silencio que siguió fue mágico, como si el mundo entero hubiera pausado para permitirles procesar el milagro. Esperanza comenzó a llorar, Michael comenzó a llorar, incluso el doctor Thompson tuvo que limpiar sus lentes empañados. ¿En serio? ¿En serio está sucediendo?, preguntaba Esperanza una y otra vez, tocando su vientre todavía plano, pero que ahora albergaba la vida que había soñado durante tantos años. Sí, mi amor, va a ser mamá, le susurró Michael al oído. Era el momento que habían esperado, pero también el comienzo de los 9 meses más intensos de sus vidas, porque un embarazo de alto riesgo después de un procedimiento experimental era solo el primer paso de un camino que aún estaba lleno de desafíos. El embarazo de Esperanza se convirtió en el caso médico más observado de toda la costa oeste de Estados Unidos, con especialistas de diferentes hospitales siguiendo su evolución semana a semana. Pero para Michael y Esperanza, cada día era una montaña rusa emocional entre la felicidad absoluta y el terror paralizante. «Buenos días, bebito», le susurraba Esperanza a su vientre cada mañana, mientras Michael le preparaba el desayuno especial que había diseñado siguiendo todas las recomendaciones nutricionales para embarazos de alto riesgo. A las 12 semanas, cuando pudieron escuchar los latidos del corazón por primera vez, ambos lloraron como niños, grabando el sonido en sus teléfonos para reproducirlo cada vez que el miedo los invadía. Michael se había convertido en el esposo más sobreprotector del mundo, controlando cada alimento que comía Esperanza, cada paso que daba, cada hora que dormía. «Michael, el bebé y yo no somos de cristal», le decía ella riéndose cuando él insistía en cargarla para subir las escaleras. Pero ambos sabían que ese cuidado extremo venía del miedo profundo de perder lo que tanto habían luchado por conseguir. A los 6 meses de embarazo, llegó la noticia que habían estado temiendo: complicaciones. La presión arterial de Esperanza comenzó a subir peligrosamente y los médicos detectaron signos de preeclampsia, una condición que podía poner en riesgo tanto su vida como la del bebé. «Señora Williams, necesitamos que se hospitalice inmediatamente», le dijo su obstetra durante una consulta de rutina que se convirtió en una emergencia. Michael sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies mientras veía cómo conectaban a Esperanza a monitores que controlaban cada latido del corazón del bebé, cada contracción, cada cambio en su presión arterial. «Michael, tengo miedo», le confesó esa noche mientras él acomodaba un colchón inflable junto a su cama de hospital. «Yo también tengo miedo, mi amor, pero vamos a salir de esta juntos», le respondió tomando su mano. Era su 6º mes viviendo prácticamente en hospitales, pero esta vez se sentía diferente, más definitivo, como si estuvieran en la recta final de una batalla que habían estado peleando durante más de un año. Las semanas en el hospital se convirtieron en una rutina de esperanza y vigilancia constante. Michael había conseguido permiso en la clínica para trabajar desde el hospital, atendiendo consultas por video mientras monitoreaba cada cambio en el estado de Esperanza. Ella había convertido su cama de hospital en un pequeño hogar, con fotos de su familia mexicana, plantas que Michael le traía cada semana, y una cuna pequeñita que habían comprado juntos y que ahora servía como símbolo de esperanza junto a la ventana. «¿Cómo vamos a llamar a nuestro bebé?», le preguntó una tarde mientras veían una película mexicana en su laptop. «Si es niña, Esperanza como tú, y si es niño, Miguel como mi abuelo», respondió Michael sin dudar. «No. Tiene que tener un nombre que suene bien en español y en inglés, algo que represente lo que somos, 2 mundos que se volvieron uno», replicó ella.
Pasaron horas discutiendo nombres, creando listas, riéndose de sugerencias imposibles, viviendo esa normalidad doméstica en medio de la incertidumbre médica. Era como decorar una casa mientras un huracán se acercaba, pero necesitaban esos momentos de felicidad para mantener la cordura. A las 34 semanas de embarazo, en una madrugada de diciembre cuando Los Ángeles estaba inusualmente